Primera de Juan capítulo 5, verso 1 hasta el 5. Dice Primera de Juan capítulo 5 verso 1: todo el que cree en Jesús, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Póngale mucho asunto a lo que dice la palabra de Dios. Hoy iniciamos una serie que se llama Carácter de Vencedor. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. O sea que si su jefe confesó a Cristo y a usted no le cae bien, entonces usted no ama al Padre. Verso 2: sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Yo quiero que usted lea, vamos a leer de nuevo el verso 4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Dice el verso 5: ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Quién? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta serie de mensajes que hoy iniciamos. Señor, nosotros te necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu Santo traiga revelación de tu palabra a nuestras vidas. Pero sobre todo necesitamos, Señor, que tu palabra nos cambie. Señor, ayúdanos a darnos cuenta cómo vencer en este mundo a lo largo de esta serie. Y te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues fíjense, aunque comencemos con una cita bíblica que es Primera de Juan, esta serie está basada totalmente en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. ¿Cuántos no han leído completamente el libro del Apocalipsis? ¿Cuántos ni siquiera se han acercado a leer algo de ahí? Antes yo le tenía miedo al libro de Apocalipsis, porque tenía un lenguaje que yo no entendía. No es que yo lo entiendo ahora, pero ahora Dios ha ido revelando más cosas. Esta serie, Carácter de Vencedor, habla del tipo de carácter que nosotros necesitamos en este mundo para vencer al mundo. Ahora, ¿qué significa eso de vencer al mundo? Como bien dice la palabra, el mundo en que nosotros vivimos es un mundo roto, un mundo lleno de maldad, producto del pecado. Y Satanás utiliza el pecado y utiliza las situaciones que nos pasan en nuestra vida para derrotarnos. Y Él nos derrota cada vez que nos mantiene en miedo, nos derrota cada vez que nos mantiene atado al pecado, nos derrota y derrota tristemente a muchos hijos de la iglesia todos los días. Pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Jesucristo? Este mensaje, Jesús le habla a 7 iglesias. El 7 es el número de la perfección. Por lo tanto, este mensaje, esta serie, es para todas las iglesias del mundo. Y Jesús le habla a aquellos que habitan en la iglesia, y Él revela 7 principios que vamos a explorar a lo largo de estas semanas sobre cómo ser un vencedor, cómo vencer en este mundo. Pero aquí
en la palabra de Dios dice en el verso número 4: todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aquí dice que ya usted está venciendo al mundo por ser hijo de Dios. ¿Lo están viendo? Muy bien, pero antes de proseguir yo quiero hablar sobre algo. En el año 1959, en Estados Unidos se vivió el movimiento de protesta por los derechos civiles. Sucede y viene a ser que en ese año todavía los Estados Unidos estaba viviendo en su parte más intensa el tema de la discriminación racial. Si usted se lee la historia, se va a dar cuenta de que habían restaurantes que eran para gente de color y restaurantes para el resto de las personas, para la gente blanca. En los autobuses públicos, la mayoría de la gente de color tenía que sentarse en asientos específicos. Todo esto ocurrió muy a pesar de que hubo una abolición de la esclavitud años antes. Hombres y mujeres de la raza negra se extendió por todos los Estados Unidos y era algo muy, pero muy marcado. En esa ocasión se creó una canción que es muy famosa en inglés, muy pocas personas la han escuchado. Y la canción tiene un título así como Algún día venceremos. Y fue una canción de protesta que nació producto de aquella injusticia. Pero años antes, quizás casi 100 años antes, en la época del presidente Abraham Lincoln, él dio un decreto de que toda la esclavitud en Estados Unidos había sido abolida. Pero hubo un estado que fue el estado de Texas, que llegando la información, los que gobernaban en ese estado no pasaron la información a los esclavos como se le había mandado. Y pasaron casi 2 años cuando se había proclamado que ellos eran libres, pero en Texas todavía seguían viviendo como esclavos. Y en junio 19 del año, no recuerdo el año exactamente, junio 19, 2 años más tarde, la información llegó a los esclavos de Texas de que ellos tenían 2 años que eran libres y seguían viviendo como esclavos. Y a partir de ese momento muchos esclavos dejaron de ser esclavos y pasaron a ser hombres y mujeres libres. Pero déjeme decirle algo. La historia registra de que a pesar de que en junio 19 ellos se habían enterado de que eran libres, muchos de ellos se quedaron voluntariamente siendo esclavos. Y es que cuando usted está acostumbrado a hacer algo por mucho tiempo, usted crea una cierta seguridad en aquello que a usted le es familiar. Y tristemente así pasa hoy en día dentro de la iglesia. Muchas personas hoy en día son esclavos del pecado y son esclavos de situaciones que ocurren en su vida. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? O sea, que usted puede ser libre pero vivir como esclavo. Y de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Ahora, esta serie se llama Carácter de Vencedor, lo que significa que si usted es vencedor o tiene que ser un vencedor, significa que hay algo que usted tiene que vencer. Significa que si una persona tiene que vencer es porque o no ha vencido o ha fracasado, ha fallado. Y dentro de la iglesia se ve hoy en día a muchos cristianos fracasando y fallando todos los días en las diferentes áreas de su vida. Y dentro de la primera parte del día de hoy vamos a explorar 3 razones de por qué los cristianos fallan. Hay muchas razones, pero en el día de hoy vamos a ver 3 y la vamos a ilustrar en base a algo que le pasó a Pedro. Todos conocen la historia de Pedro.
Yo quiero que nos vayamos a Mateo 26. Todo esto es una introducción para esta serie. Mateo capítulo 26. Verso 31. Ustedes conocen este pasaje porque hemos predicado sobre él en ocasiones anteriores. Pero narra básicamente la historia de cómo dos amigos íntimos de Jesús fracasaron y le fallaron. Ellos son Pedro y Judas. El final de estos dos hombres fue diferente porque uno aceptó la misericordia de Dios y el otro no. El que no la aceptó, el que se enfocó solamente en su culpa y se encerró y se deprimió, acabó quitándose la vida, como ustedes conocen. Ahora, la pregunta es, ¿qué causa que nosotros, aún siendo hijos de Dios porque hemos venido a Cristo, por qué tenemos tantos fracasos en el área de las finanzas? ¿Por qué tenemos tantos fracasos en el matrimonio? ¿Por qué tenemos tantos fracasos en la crianza de los hijos? ¿Por qué tantas personas fallan en sus negocios? ¿Por qué tantas personas no logran nunca tener una relación estable? ¿Por qué tanto fracaso? Si en Primera de Juan Dios nos dice que nosotros ya hemos vencido. ¿Por qué? Vamos a ver a la luz de la palabra 3 causas que son las cosas que hacen que usted y yo fracasemos en todas las áreas de nuestra vida, a pesar de ser vencedores, como dice la palabra. Entonces, la primera causa es, y anote, nosotros fracasamos porque sobreestimamos nuestras fuerzas, conocimientos y talentos. Fracasamos porque sobreestimamos, sobredimensionamos nuestra fuerza, nuestros talentos, nuestra experiencia. En pocas palabras, a lo largo de nuestro día a día, nosotros pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Y esto es algo que lo vamos a ver en Mateo 26, verso 31, que creo que lo tienen ahí. Muy bien. Dice, en el camino Jesús le dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque la escritura dice, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Jesús estaba profetizándole a sus discípulos de algo que iba a ocurrir. Y eso que iba a ocurrir era que todos ellos lo iban a negar. Y en medio de todo eso, vamos a leer lo que dice el verso 32. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, verso 32, y allí los veré. Entonces Pedro hizo esta declaración. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¿Cuántos le han dicho alguna vez al Señor, Señor, yo nunca te dejaré? Vamos, sea sincero conmigo. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor, yo nunca te fallaré? ¿Cuántas veces se ha demostrado que eso no es cierto? Levante la mano. ¿Cuánto usted ha experimentado que eso no es cierto? Pues Pedro de bocón le dice, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Déjeme decirle, todos comenzaron a decirle lo mismo a Jesús. Pero aquí resaltan lo que Pedro dijo. Entonces Jesús le respondió a Pedro con esto. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro, todavía con su boca grande, le dijo, no, insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron, yo tampoco te voy a negar, Señor. Fíjense, 3 veces. Muchos negocios fallan porque sobreestiman sus fuerzas. Hay muchas razones por las que los negocios fallan. De hecho, son casi incontables. Pero una de las razones por las que los negocios fallan es por la arrogancia que tienen aquellos que dirigen los negocios.
que piensan, mis productos son mejores, mi gente son mejores. Y comienzan a crearse una realidad en su mente que no tiene nada que ver con la verdad. Los matrimonios fallan también. Eso nunca me va a pasar a mí. Yo tengo 20 años de casado. Yo nunca le he fallado a mi esposa o nunca le he fallado a mi esposo. Jesús en todo este pasaje le dio una historia a Pedro. Y le dio una lección. Y esta es la lección. Usted no puede serle fiel a Dios a menos que Dios lo ayude. De hecho, yo les voy a confesar algo. Dadas las condiciones adecuadas, yo sería capaz de cometer los 10 pecados que están en la Biblia, los 10 de los 10 mandamientos. Y ¿saben una cosa? Usted también. Dadas las condiciones, usted sería capaz de cometer adulterio, de volver a robar. Mentir ni se diga, todo el mundo habla mentira todos los días. Usted sería capaz de todo. Y Dios está tratando de decirnos aquí a nosotros, incluso para yo mantenerme fiel a ti. Wow, me cambiaron algo. Por favor, si quitan eso, se lo voy a agradecer porque... Hello, gente de sonido, ¿hay alguien allá que no veo a nadie? No, nada más te veo a ti sola. Bueno, Dios tenga misericordia de nosotros. Dice, muchos cónyuges también fallan porque sobreestiman su capacidad de resistir. Yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Yo nunca le he sido infiel a mi marido. Y ay, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 verso 12 dice, Primera de Corintios 10, 12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Normalmente, el que ha recibido a Cristo tiende a cuidar y a tener más cuidado en aquello que reconoce que son sus debilidades. Y tiende a descuidar aquellas áreas donde siente que tiene cierta fortaleza, o sea que es más fuerte para no caer. Pero déjeme decirle algo, una fortaleza no cuidada se puede convertir doble vez en una debilidad más peligrosa. En pocas palabras, si usted dice, yo nunca le he robado un centavo a nadie, y se descuida en esa área, el día que usted menos lo piensa, está robando sin darse cuenta. Si usted nunca ha cometido ningún pecado de inmoralidad sexual y dice, eso a mí no me va a pasar. ¿Cuántos han escuchado esa expresión en su casa? ¿Cuántos se han escuchado diciéndolo a sí mismo? Eso es exactamente lo que dijo Pedro al Señor. Yo nunca, primero muerto, dijo él. Aquí viene otra importante. Los grandes fracasos vienen después de grandes victorias. Usted la puede poner en Twitter. Los grandes fracasos vienen después de grandes victorias. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ponernos cómodos. Ya logré todo esto y viene un descuido natural en nosotros que Satanás aprovecha, porque la palabra dice que él anda buscando como león rugiente a quien devorar. Nosotros fracasamos por 3 razones. Una, porque sobredimensionamos nuestras fortalezas. Número 2, nosotros fracasamos, número 2, esta sí es fuerte, porque le tememos a la desaprobación de otros. Nosotros fracasamos porque le tememos a la desaprobación de otras personas. En pocas palabras, fracasamos porque para nosotros es más importante lo que la gente piensa que lo que Dios piensa.
Muchas personas viven su vida complaciendo a otros más que a Dios. Y todo el que se enfoca en complacer a otras personas más que a Dios, fracasará inevitablemente. En el mismo Mateo 26, pero en el verso 58, miren lo que le pasó a Pedro. Mateo 26, verso 58. Dice: mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. El primer problema que usted va a tener es cuando usted anda siguiendo a Jesús de lejos. Dice aquí que Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. Y la palabra dice que nosotros tenemos que andar cerca de Jesús si queremos hacer cosas que valgan la pena. Juan 15. Porque separados de mí, nada pueden hacer, dice su palabra. Y luego que vino el problema, la situación, que Jesús fue arrestado, Pedro, por temor a que lo asociaran con Jesús, le andaba de lejos. ¿Cuántos de los que están aquí le andan de lejos a Jesús? Conocen a Jesús, vienen a la iglesia, pero no quieren intimidad con Jesús. Y eso se manifiesta en el día a día. Por ejemplo, un paréntesis. ¿Cuántos de ustedes saben lo que van a hacer el lunes, mañana? ¿Cuántos tienen una idea de lo que van a hacer el lunes, mañana? ¿Van a ir a trabajar algunos? ¿Verdad que sí? Llega el lunes por la mañana, se acabó la iglesia, ya cumplí mi deber religioso, ya lo cumplí, sobre todo de pasar un tiempo dentro de un lugar que se llama iglesia, con mucha gente, de la cual hay como 20 o 25 que yo creo que son unos tontos, hay como 3 o 4 que me caen mal. ¿Qué tú vas a hacer mañana lunes? Ya pasó la iglesia, ya yo di mi ofrenda o di mi diezmo y llegó el lunes. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con el resto de la semana? Cuando tú no estés aquí adentro, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tan cerca está Jesús de ti cuando llega el lunes por la mañana? O el martes, o el miércoles. ¿Eres tú de las personas que se olvidan de Dios entre lunes y sábado? ¿Eres tú de las personas que llegado el momento del trabajo, tú te pones otra máscara diferente, otro traje diferente? Y Jesús pasa a ser un recuerdo de hace muchas horas, un recuerdo vago que está por ahí. Otra pregunta, llegado el lunes, el martes o el miércoles, ¿puede tu familia reconocer a Dios en tu vida fuera de la iglesia? Si tú eres casado, ¿puede tu esposo o tu esposa reconocer a Dios en tu vida, en lo que tú dices, en lo que tú haces, en las decisiones de trabajo que tú tomas? Si tú eres dueño de negocio, las decisiones que tú tomas con tus empleados, con tus clientes. ¿Qué tú vas a hacer el lunes, mañana? Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias y esperó a ver cómo acabaría todo.
¿Qué tú estás haciendo con todo lo que pasa a tu alrededor? Si tú reconoces que tu matrimonio tiene una crisis, ¿qué tú estás haciendo al respecto? ¿O estás tú como Pedro, que se sentó a esperar a ver qué pasa? Porque si bien es cierto que tú no puedes cambiar a nadie, sino que Dios cambia a las personas, inclusive a ti, también es cierto que Dios va en pos de aquellos que le buscan. Dios va en pos de aquellos que tienen una intención clara de la ayuda que necesitan de Él. ¿Qué tú vas a hacer mañana lunes? ¿Qué tan cerca tú vas a estar de Jesús? Y para algunas personas yo no tengo que irme ni siquiera el lunes. Cuando salgamos de aquí a las 12:30, 12:35, a las 2 de la tarde, ¿qué tú vas a estar haciendo? Todavía podrá la gente reconocer a Dios en tu vida. Dice el verso 69 del mismo capítulo 26. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: ¿tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo? Y Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Pedro estaba delante de un grupo de personas. Y le dijeron: ¿y tú no eres cristiano? Y él dijo: yo no. Lo negó rotundamente. Honestamente, solamente por 15 segundos cierra tus ojos ahora y escucha esta pregunta. Por 15 segundos, si tú estás mirando en internet también, cierra tus ojos. ¿Estás tú preocupado por lo que otros piensan más que lo que Dios piensa de ti? Realmente. ¿Estás tú preocupada por lo que otros piensan más que lo que tú te preocupas por lo que Dios piensa de ti? Y aquí hay adultos y aquí hay adolescentes, y veo muchos adolescentes. Bueno, con mi ceguera creo que veo a Emily sentada por ahí. Veo, no sé si, déjame ver, sí, veo a Londra, veo, Carla, ya tú no eres adolescente. Veo a Jason, veo a Ámbar. ¿Estás tú más preocupado por ser cool que por lo que Dios piensa de ti? Y vuelve y cierra tus ojos otra vez y escucha esta pregunta. ¿Estás tú siguiendo a Jesús de lejos? No vaya a ser que el lunes en el colegio, en la universidad o en tu trabajo te asocien con Él. Aquí viene otra pregunta. ¿Cuáles opiniones te importan más en este momento de tu vida que las opiniones de Dios sobre ti? En pocas palabras, las opiniones de cuáles personas son más importantes para ti que la opinión que Dios tiene sobre ti.
Si tú eres adolescente, y vuelvo y tomo a los adolescentes, y tú estás en el colegio, hoy en día no es cool ser seguidor de Jesús. Hoy en día es más cool lucir bien para que el muchachito, la muchachita pues me vea. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Pero todo aquel que se avergüence de mí, en aquel día yo me avergonzaré de él o de ella, dice la palabra. Cuando la opinión de una persona para ti es más importante que la de Dios, tú acabas sometiéndote a la opinión de esa persona, comienza a controlarte. Y oigan, no solamente tú te conviertes en esclavo de la opinión de esa persona, tú te conviertes en esclavo de tu percepción de lo que es la opinión de esa persona. Porque si no te saludó, dice, estará pensando esto, aquello. A lo mejor la persona ni siquiera está pensando en nada de eso. Cuando a ti te importa más la opinión de una gente que la de Dios, esa persona se convierte en un ídolo. Y los ídolos controlan. Si tú no has abierto tus ojos, este es el momento de abrirlo. No tienes que seguir con los ojos cerrados. La pregunta es, ¿por qué a ti te importa tanto lo que los demás piensen de ti? Más que Dios. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Ponte a pensar. ¿Por qué yo trato de cuidar tanto mi apariencia? ¿Por qué yo trato de gerenciar, de administrar como yo me veo, en lo que digo, en lo que hago, en cómo me visto, para que personas tengan una buena opinión de mí? ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Estamos en la serie Carácter de Vencedor. Y estamos explorando 3 razones por las que nosotros fracasamos, por las que no vencemos en el día a día de nuestras vidas. La primera razón es porque sobredimensionamos nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra experiencia. La segunda razón por la que nosotros fracasamos es porque nos importa más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Ahora la pregunta es nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué yo gasto tanto tiempo en ver lo que otros piensan de mí? Tiene que ver con algo simple, pero que hacemos de manera inconsciente. Tiene que ver con evitar dolor. Con evitar el dolor de heridas que fueron causadas durante toda tu vida desde que tú naciste, que crearon heridas en tu corazón. Heridas que en algún momento te hicieron sentir rechazado o rechazada. Heridas que te hicieron creer mentiras sobre ti. Yo no soy lo suficientemente buena. Yo nunca voy a lograr ser un buen esposo o una buena esposa. Todo el mundo tiene derecho a estar casado, yo no. Todo el mundo es mejor estudiante que yo. Si yo fuera como mi hermano, si yo fuera como mi hermana, a mi hermano lo quieren más que a mí. Todo ese berenjenal de mentiras, acompañado de heridas, es lo que hace que uno trate de manejar su imagen delante de la gente. Porque uno dice, si realmente tú me conocieras, entonces tú me rechazarías nueva vez. Y eso nos lleva a que hay partes de ti, hay partes de tu vida
que son una gran debilidad. Hay partes de tu vida donde nosotros estamos esclavizados. Hay cosas en nosotros que no hemos podido superar. Para muchas personas es un pecado. Puede ser inmoralidad sexual, pornografía, drogas, mentira, engaño. Para personas hay situaciones que lo tienen amarrado, situaciones en las que ha sido constantemente derrotado y ha tirado la toalla, se ha dado ya por vencido ante pecado o ciertas situaciones. ¿Cuántos han pasado por situaciones que una y otra vez usted no le encuentra solución y usted se da por vencido y dice, mi vida va a seguir siendo así y tengo que aceptarlo? ¿Cuántos han tenido conversaciones de ese tipo? No hay forma de que yo salga de esta situación. Yo voy a vivir el resto de mi vida de esta forma. Y lo que hacemos con esas áreas de nuestra vida es que las tratamos de cubrir. Tratamos de evitar hablar de ellas. No las mencionamos, tratamos de esconderlas con fortalezas, con maquillaje, con ropas de marcas, con conocimiento, con desempeño. Si yo soy buen cantante y me ven tocando la guitarra o el piano, la batería, van a saber, eso va a ocultar algo de mí que yo no quiero que nadie vea. Pero esas áreas que tú no estás enfrentando en tu vida en este momento, y puede ser una situación en tu matrimonio, puede ser una situación en tu trabajo, puede ser una situación contigo mismo. Si tú no enfrentas esas áreas, déjame decirte, esas son las que más afectan tu vida en el día a día. Nadie, todo el mundo trata de mantener una imagen. Tratan de mantener una postura. Y hoy en día eso se ha agravado aún más porque la gente cree que son lo que las redes sociales muestran. La gente usa las redes sociales hoy en día para mostrar una imagen. Y yo oigo personas hablando de cuántos seguidores tienen, cuántos likes tienen y cuántas personas están siguiendo, cuánta gente vieron su video. Y ahí sí yo puedo controlar esto de la tecnología, que ni es bueno ni es malo. Como todo, hay cosas que son buenas o malas dependiendo del uso que tú le des. Pero hoy en día se usan las redes sociales para yo manejar y gerenciar mi identidad delante de las personas que me ven. Por ejemplo, yo nunca he entendido por qué gente tiene tanta fascinación con tirarle fotos a comida y postearlas. Yo conozco a algunos, no quiero decir que esa sea la razón de todos, que le tiran fotos a comida todo el tiempo porque parece que cuando chiquitos no comieron bien. De hecho, me senté con alguien en una ocasión y dijo, déjame tirarle una foto a esta comida y postearla para que mis haters comiencen a deleitarse y sepan que yo estoy comiendo bueno. Eso me lo dijo un cristiano a mí. Y yo, ok, tírale foto a tus albóndigas. Mira, mueve la cámara para la derecha, te quedaron 2. Que no vean que son 4, tienes 7 en tu plato. A él a lo mejor le tocó una. Y donde quiera se toman una foto. ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Usted se ha puesto a pensar en su conversación de lo inocente que es estar tirándose fotos todo el tiempo y posteándola? Es muy inocente, pero debajo de toda esa inocencia hay algo que se está moviendo. Hay una realidad que se está ocultando. Una autocreencia de ti mismo. Estamos hablando del carácter de vencedor. Y yo no sé si aquí hay gente que quiera ser vencedor en el día de hoy. Y no sé si hay gente que está entendiendo lo que estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es que hay áreas en tu vida que tú tienes que darle la cara, que tú tienes que enfrentarla. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29. Proverbios 29, verso 25. Proverbios 29, 25 dice, temer a la gente es una trampa. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Todo aquel que le teme a lo que la gente diga o lo que la gente haga está en una trampa. Hola, ¿alguien aquí en casa?
Todo aquel que teme a lo que la gente piense o diga está en una trampa. ¿Cuántas personas están aquí tienen que salir de esa trampa? Dice la palabra, pero los que confían en el Señor tienen seguridad. ¿Cuántos quieren estar seguros? Entonces eso significa que tú tienes que preocuparte más por lo que Dios piensa que por lo que la gente piensa. En pocas palabras, todo lo que la gente está diciendo de ti, o está hablando, o está pensando de ti, tú tienes que agarrar y ponerlo en mute y subir el volumen de lo que Dios piensa de ti. Señor, ¿qué tú piensas de mí? ¿Qué tú piensas de mí, Señor? Porque mucha gente que está aquí todavía son adultos con más de 40 años. Y todavía su vida está atada y esclavizada a lo que su mamá pensó, a lo que su papá pensó. Que mi papá me dijo que yo no servía y entonces tú tienes que entenderme que por eso es que yo actúo de la forma que yo actúo. Y lo grande es que ellos se lo creen y todos los días viven como una bendita víctima de lo que el otro dijo, de lo que el otro pensó. Es injusto que hoy tu relación con tu familia esté siendo afectada por algo que tu mamá te dijo, tu papá te dijo. Hermano, enfrente eso, salga de eso. Viva libre, reconozca que en Cristo usted es más que vencedor. Pero no diga amén solamente, dispóngase y tome la decisión de que usted va a hacer algo al respecto. Para eso, para mucha gente, lo que significa esto es ser completamente real. Y mis hijos se van a reír porque él vino de hijo diciendo hay que ser real, hay que ser real. Pero hay que ser real. Hay mucha gente que va donde Dios orando sobre su pecado y quieren ir como que van a engañar a Dios. Señor, tú sabes que eso fue esta sola vez. Hermano, mire, dígale a Dios, Señor, yo metí la pata. Me siento mal. Me siento fracasado o fracasada por esta o aquella razón. Nosotros fracasamos. Número uno, porque sobrevaloramos nuestras fortalezas. Y no importa los grados que usted tenga, no importa la experiencia que usted tenga, déjeme decirle, nada de eso sirve de nada a menos que usted esté pegado de Jesucristo. No sirve de nada. Yo antes pensaba que con maestría, con MBA, con conocimiento, yo iba a poder potenciarme para tener mayor oportunidad. Es cierto que el conocimiento ayuda, pero tu éxito o tu fracaso no depende de la cantidad de conocimiento que tú tengas de cosas del mundo. Tu éxito o tu fracaso depende de la gracia y el favor de Dios que estén sobre tu vida. Nada más importa. Si no, pregúntaselo a mi difunta suegra, que nada más llegó a octavo curso y era una negociante. Wow, impresionante. O pregúntaselo a mi cuñada Cielo, que tiene la escuela Acento hace mucho tiempo y creo que hace como 3 años que aprendió a aprender una computadora. No tiene nada que ver con eso. Tu fracaso también viene, no porque tú sobredimensionas, sino también porque a ti te importa más lo que la gente piensa que lo que Dios piensa. Y aquí hay personas que tienen que tomar serias decisiones aquí y ahora. Hacerse preguntas serias. ¿Cuáles son las opiniones que yo valoro más? Anótale en un papel, enfrente eso. Y vaya donde el Señor y dígale, mira, para mí es más importante la opinión de esta persona y de esta persona. Incluso hay gente que valora más la opinión de gente que le caen mal. O gente con la que tiene conflictos. Usted ve eso en los matrimonios. El hombre se divorció y hay gente que vive por la ex, echándole cosas a la ex o al ex, que no le cae bien, dicho sea de paso. Y no le importa tanto lo que Dios piensa de ellos. Número 2, la gente fracasa, falla porque le importa más lo que piensa la gente que lo que importa. Y número 3, fracasamos, fallamos, no vencemos. Número 3, porque hablamos sin pensarlo. Y este es más fuerte que todas las anteriores. Muchos de los fracasos que tú tienes es porque tú estás de boca floja.
Muchas de las situaciones que tú estás viviendo están ahí porque cuando ocurrió algo, en vez de tú pensar o pedirle al Señor que tú vas a decir, tú dejaste que tus emociones controlaran tu lengua. En estas personas la boca actúa primero por emociones y luego el cerebro. La boca actúa primero y luego el cerebro. Usted no ha escuchado de gente que dice, yo soy una persona muy clara, yo digo lo que yo pienso. Déjeme decirle algo. Ustedes saben quiénes son los que dicen lo que piensan sin pensarlo. Los niños, porque son inmaduros. Decir lo que usted piensa todo el tiempo es una señal de inmadurez. Yo recuerdo una vez, yo me crié en un barrio que se llama María Auxiliadora. Mi casa era la número 31 de una calle que se llama Manuela 10, al lado de Guachupita. Y el vecino del frente era encargado de cobrar alquiler de muchas casas de por ahí. Y nada, yo me levanté ese día, creo que era un sábado, y veo que mi papá entra en el baño. Veo que hace clan, o sea que se sentó en el lugar. Muchos de ustedes se van a reír de lo que yo voy a decir. Hay gente que no se va a reír. Pero en la época que yo crecí, tener un rollo de papel sanitario era un lujo. Y en mi casa no habían lujos. En mi casa no se botaban ni los libros de páginas amarillas, ni los papeles de periódico. Esa es la realidad. Usted se ríe, pero esa es la realidad. Usted es joven y dice, mami, un rollo de papel. Usted tiene que dar gracias por eso. Tiene que dar gracias por eso, porque en mi época no todo el mundo podía decir eso. Yo era uno de ellos. Pues yo oigo que están llamando afuera a mi papá, doctor Guillén, doctor Guillén. Y cuando yo paso por el baño, oigo el sonido, creo que de la hoja de deporte del Caribe rompiéndose. Y mi papá voció, dile que yo no estoy aquí. Pero cuando el muchacho me preguntó, ¿y tu papá dónde está? Lo que yo le dije, él se está limpiando. Hasta meses antes de él morir, se acordaba de eso. ¿Y usted sabe por qué eso ocurrió? Porque yo era un niño y los niños dicen lo que piensan. Los niños son inmaduros. El que dice lo que piensa sin pensarlo es una persona inmadura. Y piensan como que eso es algo de que orgullo. Dice, yo digo lo que pienso. Una cosa es que usted sea honesto y transparente. Y otra cosa es que usted, su lengua la controle sus emociones y no su cerebro. Lo grande es que todo lo que tú hablas refleja quién tú eres. En nuestro trabajo de consultoría, muchas veces cuando hay que evaluar a mucha gente, nosotros lo llevamos a divertirse. Y hacemos dinámica con ella y nos cruzamos en medio de ellos y escuchamos lo que ellos dicen. ¿Saben por qué? Porque la gente habla de lo que es. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer a alguien, háblele de pelota, háblele de lo que usted quiera. Suéltele a una gente, oye, pero si te mandaron a comprar eso y sobraron 500 pesos, tú tienes que quedarte con eso, suéltele eso, a usted vea lo que le dicen. De hecho, yo hago eso mucho. Eso es verdad. Eso no es nada. No dicen eso no es nada, eso no es nada. Porque déjame decirte algo, y pon atención a esto. Cuando el pecado está al acecho y tú estás en medio de una tentación, Satanás siempre va a minimizar el pecado. Eso no es nada.
Pero cuando tú pecas, entonces lo pones más grande de lo que es. ¿Qué tú hiciste? Tú no sirves para eso. Abandona. Y todo eso le pasó a Pedro. En Mateo 26, versos del 71 al 74, dice: pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, dijo. Más tarde, cerca de la puerta, verso 71 de Mateo 26, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco a ese hombre. Más tarde, algunos de los que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tú tienes. Y Pedro juró: que me caiga una maldición si miento. No conozco al hombre. Inmediatamente cantó el gallo. Lo que la palabra está diciendo es que cuando le dijeron por tercera vez a Pedro, él echó un Antonio. Antonio, que yo no conozco a ese hombre. Sus emociones controlaron su boca en ese instante. Porque muchas veces cuando tenemos miedo, las emociones pueden tomar control de lo que tú dices y de lo que tú haces. Fíjense, que dice el verso 73. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Seguro que tú eres uno de ellos. Seguro que tú eres uno de ellos, no uno de nosotros. Yo fui adolescente y cuando uno está en el curso y no es popular estar asociado a una gente y a uno le dicen: tú eres uno de ellos, tú dices: no, yo soy uno de nosotros. O sea que tú eres de los míos. Sí, yo soy de nosotros. ¿Cuántas veces en el día a día, en tu trabajo, están burlándose de Jesús? ¿O cuántas veces con estas conversaciones que hay de la lista, de la no lista y de todo lo que se ha desatado en estos días, tu lengua se suelta a hablar, a criticar, como si tú no conocieras a la persona de Jesucristo? ¿Y sabes por qué? Por el miedo de que a ti te asocien con uno de ellos, con uno de esos que se llaman cristianos, que creen en Jesús. Tú prefieres permanecer como uno de nosotros en este momento. Para tú entender lo que es el carácter de vencedor que Jesús nos va a enseñar en las próximas semanas, tú primero tienes que darte cuenta de por qué tú fracasas todos los días. Primero, porque tú te crees la gran cosa, te crees el hombre más inteligente, te crees que porque tu bolígrafo es más nuevo, va a escribir mejor que el del otro. Sobredimensionas, no sabiendo que no importa lo que tú tengas, si no estás conectado a Jesucristo, de nada te sirve. No importa lo que tú tengas. Segundo, fracasas porque tú valoras más la opinión de otra gente y de gente muy específica, que hoy tú tienes que escribir en un papel y ir donde el Señor y confesar ese pecado y arrepentirte e ir un poco más profundo. ¿Qué es lo que yo no quiero que esa persona vea? Yo recuerdo que la opinión de mi papá era muy importante, muy importante, y la raíz de eso era importante, era porque mi papá se había ido a los 12 años de mi casa. Y yo quería comportarme como el niño perfecto para que él no me volviera a abandonar otra vez.
Pero cuando la base de lo que tú haces es el miedo, tú vas a fracasar en todo y vas a estar bajo el control de Satanás. Tú tienes que estar bajo el control del Espíritu Santo todo el tiempo, buscando, consultando la opinión de Dios antes de tú abrir tu boca, antes de tú tomar una decisión. En todo tú tienes que preguntar al Espíritu Santo. Porque como dice Primera de Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nadie más puede vencer este mundo. Nadie más puede vencer las ataduras del pecado. Nadie más puede vencer los estrellones, los golpes y la patada que dan las situaciones que tenemos todos los días. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Cuando no es Pedro, es Juana. Cuando no es el dinero de la cuenta, es que fulano se enfermó. Y cuando ese se sanó y tú tienes muchos muchachos, entonces se enferma el otro. Pero cuando todos en su casa están sanos, entonces se enferma uno de fuera. Siempre hay un problema. El mundo va a combatir contra ti. Eso fue una promesa que Jesús hizo. El problema no está ahí. El problema está en que para tú vencer, tú tienes que estar pegado. No de gente, sino de Jesús. ¿Por qué fracasamos? Es importante que lo entendamos. Antes de entrar en materia, antes de comenzar a entender 7 principios que Jesús le enseñó a 7 iglesias en el Apocalipsis, y con los cuales vamos a empezar la semana que viene. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y aunque yo voy a orar, deja que el Espíritu Santo te guíe en una oración. Yo siento que aquí hay personas que el Espíritu Santo está ministrando y están reconociendo verdaderamente lo mucho que necesitan de Dios. No solamente en este momento, sino mañana lunes y el martes y el miércoles. Pero antes de orar, déjame decirte que la palabra de Dios dice que Jesús, este Jesús, el cual tú tienes que estar pegado, dice la palabra, que anda tocando tu puerta para que tú abras, para Él tener una relación contigo. La palabra de Dios establece que si una persona confiesa e invita a Jesús a su vida y se arrepiente de sus pecados y cree en su corazón que Él murió por sus pecados y que el tercer día Dios lo levantó de entre los muertos, la palabra establece que esa persona que confesare y que creyera en su corazón recibirá la salvación de gratis. ¿Y qué es la salvación? La salvación es la verdadera vida, la vida eterna que solamente se consigue cuando tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, te arrepientes de tus pecados y lo invitas a tu vida. De ese momento Dios empieza una vida de aventura contigo, de aventura sí, porque tú vas a vivir de la mano con Él, o puedes vivir de la mano con Él. Así que yo te quiero invitar. Si me estás mirando por la internet, en vivo, o estás mirando la grabación de esta predicación, no importa. Yo te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Yo te invito a ser el Señor de mi vida, a que entres en mi corazón, a que entres en mi casa, a que tú tomes el control de todas las áreas de mi vida. Yo creo en mi corazón que tú moriste por mis pecados y que el Padre te resucitó al tercer día. Y creo en mi corazón que por confesarte, yo ahora recibo la salvación. Recibo el derecho de vivir eternamente contigo cuando yo parta de este mundo. Pero mientras estoy en este mundo, yo reconozco que yo me convierto en tu hijo, en hijo del Dios Altísimo, con todos los derechos que eso implica. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Amén.